Celestial, en esta mañana te agradecemos, Señor, el privilegio que tenemos de poder tener acercamiento a tu palabra. Señor, te rogamos que quites todo estorbo para que tu palabra llegue a nuestros corazones y al ser sembrada, Señor, cumpla sus propósitos para la cual tú la has enviado. Señor, te rogamos que guíes a través de tu Santo Espíritu esta enseñanza y que nos des entendimiento de lo que hoy quieres que aprendamos de ella, Señor. Te agradecemos, Señor eterno, la gloria y la alabanza son tuyos por los siglos de los siglos, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy, a través del estudio del capítulo 3 del libro de Gálatas, vamos a ver a qué se refiere la palabra cuando dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Bien, comencemos entonces el estudio de este capítulo 3 de Gálatas a partir del versículo 1. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los Gálatas, se dirige a ellos diciéndoles: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Pablo está comenzando su exhortación en un tono muy serio. No se dirige a ellos llamándoles hermanos, sino que se dirige a ellos refiriéndose como Gálatas, añadiéndoles el calificativo de insensatos. Esta palabra de insensatos tiene el significado de una persona que puede pensar, pero no tiene la percepción necesaria. Es como si les estuviera diciendo que son o están padeciendo de miopía, que no les permite ver lo que tienen delante de sus ojos. Entonces Pablo les está preguntando que quién los hechizó o como diciéndoles quién los embrujó para que no pudieran tener ese entendimiento de saber que Jesucristo ya les había sido presentado a ellos en una forma muy clara de que Él había sido crucificado y por medio de ese sacrificio habían obtenido la salvación. ¿Pero por qué les dice esto? Recordemos que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de ese mismo libro de Gálatas, Pablo está defendiendo su apostolado, su autoridad como apóstol y la autoridad y la veracidad del evangelio que él ya les había compartido, pues encubiertamente se habían introducido en medio de ellos falsos cristianos, falsos hermanos que estaban introduciendo ideas judaizantes, y una de ellas era el tener que obedecer tradiciones como la que se refiere a la circuncisión, como diciendo que tenían que cumplir con ese tipo de legalismos para poder obtener la salvación. Y esto obviamente a Pablo le molestaba mucho porque estaban dejando de lado la gracia que habían recibido de parte de Dios. Entonces, en ese sentido, Pablo estaba calificando a los judaizantes como una especie de hechiceros malvados que estaban distrayendo la atención de los Gálatas. Entonces, en este sentido, Pablo termina diciendo en ese versículo que ellos, los Gálatas, no tienen excusa porque ya Pablo les había explicado claramente el significado de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y por eso habla de él, que se les había presentado a Cristo crucificado. Y esto, en resumidas palabras, hacía referencia al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para podernos dar la salvación. Continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 2: «Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?». Entonces, si verdaderamente ellos eran salvos, tenían que reconocer de qué manera habían recibido el Espíritu de Dios, si a través de obedecer las obras de la ley o a través de haber creído con fe el Evangelio que el propio apóstol les había ya compartido. Continúa diciéndoles en el versículo 3: «¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?». ¿Qué es lo que les está diciendo aquí el apóstol? Que habiendo reconocido ellos ya anteriormente que la vida espiritual, la vida como creyentes, la vida como cristianos, la estaban recibiendo a través de
ser guiados a través del Espíritu Santo, el cual habían recibido por haber escuchado el Evangelio y no por estar obedeciendo legalismos que les estaban permeando los judaizantes. Entonces, en ese sentido, a través de esa pregunta, Pablo los quería hacer reflexionar que de parte de quién o de qué manera habían recibido el Espíritu Santo. Y obviamente ellos tendrían que haber reconocido que el Espíritu Santo lo habían recibido de parte de Dios después de haber creído con fe el Evangelio compartido por el apóstol. En el versículo 4, el apóstol Pablo les afirma: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Como creyentes, desde el momento en que hacemos una profesión de fe, normalmente padecemos de ciertas pruebas. Y esto siempre Dios lo permite con la finalidad de que la fe que tenemos, la fe que hemos puesto en el Evangelio, la fe que hemos puesto en Dios, la confianza que tenemos de su protección, de su provisión, de su guía, de su consuelo, de su fortaleza y de tantas otras cosas que nos ofrece su palabra, es puesta a prueba por medio de las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas. Entonces, Pablo les estaba trayendo a la mente que si esas cosas que ya habían padecido había sido en vano o qué era lo que les estaba sucediendo. Entonces, era obvio la respuesta que le tenían que dar ellos. En el versículo 5, el apóstol Pablo afirma: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas, es decir, milagros, entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente, cuando nos dirigimos a Dios para pedirle algún favor, y obviamente son milagros que observamos en nuestras vidas, y la mayoría, si no es que todos los creyentes, podemos dar testimonio de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, Pablo les está diciendo a ellos que disciernan de qué manera han recibido esos milagros, si por su obediencia a esos legalismos que les estaban inculcando los judaizantes, o porque era una obra de parte de Dios a través del Espíritu Santo lo que Él estaba haciendo en sus vidas. Entonces, en el versículo 6 les dice el apóstol Pablo: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, tanto la salvación como los milagros que habían estado recibiendo los gálatas, así pone de ejemplo el apóstol Pablo a Abraham, diciéndoles o afirmándoles y confirmándoles que la justicia o la justificación que Abraham, el patriarca, había recibido de parte de Dios no había sido por los legalismos que él había cumplido o por las obras que él había hecho, sino que había sido porque Abraham le había creído a Dios con fe. Recordemos que la promesa que Dios le hace a Abraham es que cuando Dios se manifiesta a él, Abraham le recuerda a Dios que a quién le va a heredar, pues no tiene hijos, y reconoce y le manifiesta a Dios que tanto él como su esposa Sara ya tienen una edad avanzada y que humanamente para ellos es imposible el poder concebir un hijo. Entonces Dios le promete a Abraham descendencia, y en ese momento Abraham le cree a Dios, y por haberle creído a Dios, Dios lo justifica o le toma en consideración esa fe para hacerlo justo. En ese sentido, el apóstol Pablo está tomando de ejemplo a Abraham para que los gálatas reconozcan que es por fe la justificación y no por las obras de la ley. Entonces, en el versículo 7 les vuelve a afirmar el apóstol Pablo: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Normalmente los judíos, en cualquier referencia a su situación o relación con Dios, siempre
traían a la memoria o al comentario o a la afirmación el que ellos son descendientes o hijos de Abraham. Y en ese sentido, aquí Pablo les está diciendo que los que son descendientes o hijos de Abraham son los que son de la fe, es decir, los que le han estado creyendo a Dios, y no solamente por ser descendientes en la carne. Y asimismo en el versículo 8 el apóstol Pablo les dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, es decir, le mostró el evangelio, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, en ese momento en que Dios le está diciendo a Abraham que en él todas las naciones de la tierra serían benditas, se está refiriendo obviamente a todos aquellos que de las naciones gentiles le creyeran a Dios como Abraham le había creído a él. Entonces, ya la Escritura en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, Dios ya estaba mostrando que la misericordia y esa bendición que le está diciendo como bendición que recibirían las naciones a través de Abraham, iba a ser por medio de la fe. Dice el versículo 9: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, esa bendición que estaba recibiendo como justificación Abraham sería también para todo aquel que le creyera a Dios. Y obviamente sería por fe. Dice el versículo 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿A qué se refiere este versículo? Bien, primeramente está diciendo que hay personas que dependen de los legalismos que ellos tratan de cumplir a través de observar la ley. Y aquí hay una maldición que se está haciendo patente en el momento en que dice: bueno, si hay alguien que quiere justificarse a través de las obras de la ley, entonces queda bajo maldición. ¿En qué sentido? En que si en algún momento de su vida no hay un cumplimiento de parte de la persona de lo que le está establecido en la ley para hacer, en ese momento queda maldecido, porque se hace culpable de todos los demás mandamientos, de todas las demás ordenanzas a las que él tendría que haber dado cumplimiento. Y no se refiere, digamos, a que en un momento dado falla en no cumplir algún mandato. Probablemente la persona estaría pensando o tendría en mente: bueno, hoy no la cumplí, pero mañana sí. No se refiere a eso, sino que aquí el sentido en que lo está diciendo la Escritura es que en todo tiempo y en todo momento el cumplimiento de la ley debería de ser permanente, es decir, de siempre, de no fallar en ninguno de los mandamientos. Tendría la persona que estar cumpliendo permanentemente, en todo tiempo, todos los mandamientos de la ley. Y si en algún momento no cumpliera alguno de ellos, entonces la maldición sería para esa persona. Por eso termina diciendo el versículo 10: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, de ninguna manera, ninguna persona es capaz de cumplir todos los mandamientos de la ley, y eso lo sabe Dios, y por eso Él manifiesta su misericordia al permitir que su Hijo Jesucristo viniera a este mundo hace 2000 años para que Él cumpliera la ley en lugar de nosotros, porque nosotros en todo momento, todos los días,
estamos infringiendo alguno de los mandamientos de Dios. Y en ese momento, obviamente esa maldición está sobre las personas por no cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, si Dios aplicara la justicia, su justicia sobre el mundo entero, todos seríamos castigados, absolutamente todos. Al morir, pasaríamos en automático, con pase directo, al infierno. Pero Dios no quiere eso para las personas. Dios quiere que todos tengamos la oportunidad de tener la salvación. Entonces, por eso permite que su Hijo Jesucristo sea crucificado, para que cuando la persona cree en esa obra redentora, entonces la persona pueda tener la salvación, como si esa persona hubiera cumplido con todos los mandamientos de Dios. Entonces dice el versículo 11, por eso precisamente, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces, aquí confirma la palabra que no es por nuestras obras, ni por el tratar de cumplir las obras de la ley, sino por la fe. Por la fe la persona es justificada. Dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces, la ley no está emanando de la fe, son aspectos totalmente diferentes. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y aquí pareciera decir que el Señor Jesucristo quedó maldito por haber sido crucificado en un madero. No está diciendo eso la Escritura. Lo que está diciendo es que la maldición que correspondía a nosotros por no cumplir los mandamientos de Dios fue cargada por Él. Él recibió el castigo de esa maldición que teníamos que haber recibido nosotros. Entonces, aquí la cuestión es que si el Señor Jesucristo no hubiera venido a pagar por nuestros pecados, nosotros hubiéramos recibido un castigo como delincuentes. Él fue castigado como si hubiera sido un delincuente, como si Él hubiera pecado, como si Él hubiera cometido todos los pecados de la humanidad, y por eso Él recibió esa maldición. De ninguna manera Él es maldito, sino que la maldición que nos tocaba a nosotros, Él la recibió, como si Él hubiera cometido todos sus pecados. Y obviamente no estoy diciendo que Cristo hubiera pecado, nunca, jamás Él cometió ningún pecado, sino que Él cargó con esa maldición de nosotros, Él cargó con esos pecados de nosotros en su cuerpo. Él recibió el castigo que todos y cada uno de los que pertenecemos a la humanidad hubiéramos recibido. Entonces, Él, por su santidad, por su vida santa, cumplió con todos los mandamientos de la ley, y en lugar de nosotros, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. A eso se refiere ese versículo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dice la versión Biblia en lenguaje sencillo, en ese versículo 13, pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De este modo nos salvó, porque la Biblia dice, maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. Entonces, esta versión de la Biblia en lenguaje sencillo nos está confirmando lo que estamos diciendo que se debe entender en este versículo 13. Vuelvo a leer esta versión de lenguaje sencillo. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De este modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Dice el versículo 14, Reina Valera,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, además de no recibir el castigo y de no quedar maldecidos por lo que dice el versículo 13, además, Dios permite que recibamos esa bendición que a través de Abraham, por la fe que él tuvo, nosotros también la pudiéramos alcanzar. ¿Y qué promesa era esa? La de recibir el Espíritu Santo, que esa es la promesa del Espíritu. Vuelvo a leer el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dice el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Dice el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dice el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley se explica en el siguiente versículo, que es el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Bien, ¿a qué se refieren estos versículos? El versículo 15 está diciendo que un pacto, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar. En el versículo 16 está diciendo que las promesas hechas a Abraham y a su simiente no se refiere a los descendientes humanos, sino se refiere a su simiente en un modo singular, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y en el versículo 17, hablando acerca de la ley que vino 430 años, está diciendo que esa ley no abroga la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto? Que esa ley que vino 430 años después no abroga la promesa que Dios le hizo a Abraham. Porque las personas del pueblo de Israel, al recibir la ley, pensaron que a través de cumplirla, ellos podrían tener la justificación delante de Dios. Y esto no era así. Lo que ellos no pudieron entender es que Dios había permitido que recibieran ellos la ley para darse cuenta que estaban transgrediendo los mandamientos de Dios. ¿A qué se refiere esto? Cuando no existe una ley, las personas al actuar no pueden estar considerando en forma manifiesta que están transgrediendo algo porque no hay una ley escrita. Entonces tendría validez el dicho que dice, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si no existe una ley que prohíba algo, entonces no se está transgrediendo ninguna ley. Entonces, en el momento en que el pueblo de Israel recibe la ley, ellos se dan cuenta que están transgrediendo los mandamientos de Dios. Entonces, ellos tratan de cumplir las leyes que están escritas en la Torá. Tratan de cumplir los mandamientos que Dios les dio porque están pensando que de esa manera van a ser justificados delante de Dios. Pero esto no era así. Dios quería que se dieran cuenta que estaban transgrediendo sus mandamientos y que obviamente no podían cumplirlos todos. Porque como ya habíamos leído en el versículo 13, en el momento en que ellos dejaban de cumplir un solo mandamiento, ellos quedaban bajo maldición. Y no solamente ellos, sino toda la humanidad. Si no nos enfocamos en todos los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, solamente nos enfocáramos en los 10 mandamientos que en la mayor parte del mundo se conocen, los 10 mandamientos, nosotros nos podemos dar cuenta que cabalmente nosotros no cumplimos esos 10 mandamientos. Siempre estamos transgrediendo
los 10 mandamientos. ¿Y por qué digo que siempre estamos transgrediendo? Porque en el momento en que, por ejemplo, dices una mentira, en ese momento te estás haciendo culpable de no cumplir los 10 mandamientos, porque la ley se tendría que estar cumpliendo a cabalidad y en una forma permanente. Y ninguna persona humana puede cumplir con los mandamientos. Eso es lo que Dios quería que nos diéramos cuenta. Y como no tenemos otra salida, como no podemos cumplir esos mandamientos, entonces Dios en su bondad, en su misericordia y a través de su gracia nos permite que podamos tener la única salida de salvación, la única opción de salvación, que es la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces, era o tendría que ser obvia para toda la humanidad que el único camino de salvación es el Señor Jesucristo. Y por eso Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, si no es a través de Él. No hay una sola religión en el mundo que te lleve a Dios. Quien te lleva a Dios es el Señor Jesucristo. Entonces, tienes que creer en la obra redentora del Señor Jesucristo, porque no tienes otra forma de tener la salvación. Por más bien que trates de portarte por todas las obras bondadosas que hicieras a lo largo de tu vida, eso no te va a dar la salvación. No estoy diciendo que sea malo hacerlo, es bueno hacerlo, y eso te mueve a hacer algo bueno, pero eso no te da la salvación. Quien te da la salvación es Cristo a través de su obra redentora en la cruz del Calvario, y en el momento en que tú ejerces tu fe para creer en esa obra redentora en favor tuyo. En ese momento te aplica lo que el Señor Jesucristo hizo. En ese momento te aplica el sacrificio que vino a hacer el Señor Jesucristo al poner de por medio su vida para poder darte salvación. No había otra forma, no había otra manera. Dios tenía que aplicar su justicia. Dice la palabra que sin sangre no hay remisión de pecados. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la única sangre que podía darnos la salvación es la del Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Es la única forma en que podemos librarnos de la maldición de la ley al no cumplir con uno solo de sus mandamientos. Entonces, tiene que ser por fe. Por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Por eso Abraham fue justificado por creerle a Dios y no por obedecer los mandamientos. El obedecer lo que Dios establece en su palabra es una consecuencia de la fe que nosotros tenemos en Dios, la fe que nosotros pusimos en Cristo para nuestra salvación. Entonces, la obediencia a Dios es consecuencia de ello. Ahora, en el versículo 19, y lo vuelvo a leer, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Aquí está diciendo la palabra que quienes promulgaron la ley fueron los ángeles, obviamente con aprobación de Dios, y el mediador aquí era Moisés. En cambio, la promesa que Dios hizo a Abraham la hizo Dios directamente a Abraham, y por eso esa promesa no podía ser abrogada por la ley. Entonces tiene supremacía la promesa que Dios le hizo a Abraham para que nosotros recibiéramos esa bendición de la promesa del Espíritu de Dios. Entonces dice el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y obviamente no, esto es así. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, aquí este versículo nos vuelve a confirmar
que como nadie puede cumplir la ley, por eso todo quedó encerrado bajo pecado, entonces nuestra única salvación es la promesa que Dios le hizo a Abraham y lo que la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. Dice el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, es decir, como si hubiéramos estado encarcelados, para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la finalidad de la ley es que nos diéramos cuenta que los mandamientos no podíamos cumplirlos. Entonces, por lógica, la ley nos iba a guiar a que tomáramos la decisión de creer en Cristo, aplicar nuestra fe para obtener la salvación. No había otra salida. Entonces, de esa manera la ley venía a cumplir su objetivo, no a darnos la salvación, sino a mostrarnos que estábamos transgrediendo los mandamientos de Dios, a mostrarnos que éramos esclavos del pecado, a mostrarnos que estábamos bajo maldición, porque la ley así lo establecía, y a mostrarnos entonces que nuestra única salida, nuestra única salvación es la obra redentora de Cristo. Dice el versículo 24, entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, quiere decir, la ley ya cumplió su finalidad, ya nos hizo entender que estábamos bajo pecado y que estábamos sujetos a la maldición de la ley. Pero como ya vino la dispensación de la gracia a través de lo que hizo Cristo, entonces ya no necesitamos la ley, ya cumplió su finalidad. A eso se refiere el versículo 25. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No que toda la humanidad seamos hijos de Dios, sino que aquí está especificando, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que recordar lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Cómo se le recibió? Como Salvador. A los que creen en su nombre, a los que creen en ¿qué? En su obra redentora. Les dio, ¿quién? Dios, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y confirma el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, nadie nace siendo hijo de Dios. Tiene que recibirse a través de recibir al Señor Jesucristo como Salvador y de recibir y creer en el Evangelio, para que Dios nos dé un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo y nos dé una nueva vida, pero ya siendo adoptados como hijos por parte de Dios. Y sigue diciendo el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando estamos cumpliendo la ordenanza del bautismo, no es que en ese momento tengamos un nuevo nacimiento y no es que en ese momento estemos recibiendo al Espíritu Santo o seamos llenos del Espíritu Santo. Eso ya lo explicamos en una enseñanza anterior. Lo que está haciendo el bautismo es cumplir con un mandato para dar testimonio a la gente que está presente en ese momento de qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y es una representación de que en el momento en que Cristo es crucificado, espiritualmente nosotros también juntamente con Él fuimos crucificados y juntamente con Él fuimos resucitados, y esa es la representación que tenemos en el bautismo. Entonces tenemos una nueva vida en Cristo. Por eso termina diciendo el versículo que de Cristo estáis revestidos. Dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús. Y termina diciendo el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, en el momento en que nosotros hacemos una profesión de fe por haber creído el Evangelio, nosotros le pertenecemos a Cristo, porque Él nos compró con su santa sangre, Él nos redimió. A eso se refiere la redención, a que Él nos compró, Él pagó con su sangre para librarnos de la esclavitud que teníamos del pecado y para librarnos de la maldición de la ley, porque habíamos transgredido todos los mandamientos de Dios, al no cumplir cabalmente uno solo de ellos, al no permanecer en todo el cumplimiento de la ley. Es en el caso de los judíos, en el caso del pueblo judío, porque a ellos fue dada la ley. Entonces, nosotros teníamos nada más la situación de que estábamos bajo pecado, y aunque no recibimos la ley, tendríamos que estar cumpliendo también por lo menos con los 10 mandamientos, y obviamente no cumplimos ninguno de ellos en cabalidad, y al transgredir uno de ellos, vuelvo a decir, quedamos como culpables de todos. Entonces, ahora quizá que te ha quedado claro de que la única opción que tienes para tener la salvación es creer el Evangelio, es creer en la obra redentora del Señor Jesucristo para tu salvación. Y si Dios ha hablado hoy a tu vida, yo te pido y te invito a que le entregues hoy tu vida a Cristo. Y si no sabes cómo hacerlo, en este momento te exhorto, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y le digas esto a Dios. En una oración te guío para que le entregues tu vida a Cristo. Dile esto a Dios y créelo en tu corazón. Señor, yo he sido pecador y he transgredido tus mandamientos. Y sé que mi transgresión por mis pecados me condenan a un castigo por la eternidad. Y yo no quiero ir a ese lugar. Señor, yo te pido que me perdones porque me arrepiento de haber pecado contra ti. Quiero que me limpies de toda maldad y que mis pecados sean perdonados. Yo creo en la obra redentora del Señor Jesucristo. Creo en mi corazón que al creer en esa obra redentora por parte del Señor Jesucristo, mis pecados son perdonados. Yo lo creo y lo recibo y lo reconozco a Él como Señor y Salvador. Entiendo que el Señor Jesucristo, al ser crucificado en la cruz del Calvario, Él murió, pero fue sepultado y al tercer día resucitó. Y ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. Señor, yo te ruego que ese sacrificio me aplique y que mis pecados sean perdonados. Yo lo creo y te agradezco, Señor, que hoy me des la salvación por haber creído en esa obra redentora del Señor Jesucristo. Abro mi corazón para que mores en Él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te agradezco, Señor, por lo que has hecho hoy por mí, de que pueda yo ser llamado Hijo de Dios y que te pueda llamar a ti, Padre eterno, Padre celestial. Gracias, Señor, en el glorioso nombre y méritos de mi Salvador Jesucristo. Amén. Si lo que hoy le has dicho en este momento a Dios, tú lo has creído en tu corazón y Dios ha mirado que tus palabras fueran sinceras y las has creído, Dios te ha perdonado y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Vamos a dar gracias al Señor por este acercamiento a su palabra. Señor, te agradecemos esto que hoy nos ha sido compartido. Creemos que es tu palabra y te rogamos que nos ayudes a ser guiados en nuestro caminar diario a través de tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe sea más firme cada día. Te damos gracias por este tiempo y te honramos y te alabamos en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.